La erosión de la cordura de Marcos no comenzó con un estruendo, sino con un susurro en la arquitectura de su propia rutina. Marcos era un hombre de precisiones milimétricas. Su apartamento, un minimalista cubo blanco en el séptimo piso de un edificio brutalista, era un templo al orden. Cada objeto tenía coordenadas específicas, su vida era una ecuación resuelta. La primera anomalía fue tan trivial que la descartó como un lapsus mental. Al regresar del trabajo un martes lluvioso, encontró su taza de café favorita, cerámica negra mate, asa siempre orientada al este, girada 45 grados hacia el sur. Un detalle minúsculo, pero en el universo hermético de Marcos, era una violación tectónica. Durante la semana siguiente, las violaciones se multiplicaron. El cepillo de dientes estaba húmedo a las 3 de la tarde, horas después de su uso matutino. El libro en su mesita de noche, que siempre dejaba en la página 124, estaba abierto en la 130. Un olor comenzó a impregnar el apartamento. No era un hedor orgánico, sino algo químico y estéril, como ozono mezclado con el olor metálico de la sangre seca en una moneda de cobre. Era el olor de una sala de operaciones abandonada. La paranoia comenzó a echar raíces. Marcos instaló cámaras de seguridad. La primera noche, revisó las grabaciones con ojos febriles. Nada. 8 horas de su apartamento vacío sumido en la oscuridad, el único movimiento era el parpadeo del LED del router. Pero cuando fue a la cocina a la mañana siguiente, todos los cuchillos del bloque de madera estaban invertidos, con el filo hacia arriba. El terror no era a un intruso humano, era al hecho de que las cámaras no lo vieran. Empezó a notar cambios en la estructura misma del lugar. El pasillo que llevaba al baño parecía ahora 3 centímetros más estrecho, sentía que sus hombros rozaban la pintura con más frecuencia. La acústica cambió. Sus pasos en el suelo de madera sonaban huecos, como si debajo no hubiera hormigón, sino una vasta caverna vacía. A veces, juraba escuchar una respiración sincronizada con la suya, pero con un ligero retraso, un eco húmedo que provenía del interior de las paredes de pladur. En la 4ª semana, descubrió la puerta. Estaba en el rincón muerto del salón, detrás de una gran planta de interior que había comenzado a marchitarse inexplicablemente desde que empezaron los sucesos. No había puerta allí antes. Marcos estaba seguro. Llevaba 5 años viviendo allí. Pero ahora, había una puerta de madera lisa, sin pomo ni cerradura, pintada del mismo blanco clínico que el resto de la pared. Pasó horas mirándola sentado en el sofá, con un cuchillo de cocina en el regazo. El olor a ozono y sangre emanaba de las rendijas del marco. La puerta no vibraba con el tráfico exterior, tenía su propio pulso, lento y profundo. El clímax llegó una noche sin luna. Marco se despertó con la certeza absoluta de que no estaba solo en el dormitorio. No encendió la luz. La respiración sincopada estaba allí, en la habitación, no en las paredes. Provenía del rincón oscuro junto al armario. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, su voz un hilo quebradizo. La respuesta no fue una palabra. Fue un sonido. El sonido exacto que hace un hueso al romperse envuelto en terciopelo grueso. La figura se separó de las sombras. Era alta, pálida y dolorosamente delgada. Cuando la tenue luz de la ciudad tocó su rostro, Marcos ahogó un grito. La criatura no tenía rostro. Era una superficie lisa de carne blanca, sin ojos, sin boca, sin nariz. Una habitación ciega hecha carne. Pero la criatura vestía su pijama. El pijama que Marcos se había quitado esa misma noche. La entidad se acercó a la cama con movimientos espasmódicos, antinaturales, como una marioneta con los hilos cruzados. Se inclinó sobre él. A pesar de no tener boca, Marcos escuchó una voz directamente dentro de su cráneo. Era su propia voz, pero despojada de toda emoción, una grabación plana y digital. Tu contrato de arrendamiento con la realidad ha expirado. Hemos venido a ejecutar el desalojo. La entidad extendió una mano sin huellas dactilares y tocó la frente de Marcos. El mundo se volvió blanco y frío. Ahora, Marcos existe en la habitación ciega. Es un espacio infinito de blancura estéril.
A veces, en una de las paredes blancas, aparece una ventana rectangular. A través de ella, ve su antiguo apartamento. Ve a la criatura sin rostro, ahora con su rostro, viviendo su vida con una precisión perfecta. La ve beber de su taza negra, orientada correctamente al este. La ve dormir en su cama. Marcos golpea la pared invisible, grita hasta que su garganta sangra, pero el cristal es unidireccional. Él es ahora la anomalía, el fantasma atrapado en las paredes de una realidad que ya no le pertenece.